Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tocar unas preguntas muy interesantes para pensar el texto de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Yo les quiero plantear tres preguntas básicas para que nos hagamos, para que a partir de estas preguntas cada uno también aporte desde sus saberes, porque es un tema totalmente multidisciplinario. La primera pregunta es lingüística, porque como ustedes saben, una de mis carreras tiene que ver mucho con las teorías lingüísticas y es ¿de dónde viene la palabra tributaria? Tribu. Tributo. Ajá, exacto. De la época romana. Exacto. Y estamos hablando de una época en donde se empieza a cobrar un tributo. Pero, ¿quiénes eran los encargados de pagar ese tributo? ¿Ustedes recuerdan? ¿Quiénes pagaban el tributo? Exacto. No la pagaba lo que llamaban el primer estado. ¿Cuál era el primer estado en el antiguo régimen? Monarquía, clero y aristocracia. Que eso fue lo que supuestamente se cayó con la Revolución Francesa, pero eso no fue un triunfo del pueblo, como ustedes saben, fue una revolución burguesa. Esa es mi lectura particular, que se han acostumbrado a que sea una carga tributaria. Bueno, hágale, ¿cuál es el micrófono? El Principado. Pero es que aquí no había príncipe, aquí había virrey. No, pero igual, pero la pregunta tiene sentido porque es ¿Qué que, pasó con la monarquía? es que no solamente había regímenes que eran monarquías o principados, también había electores, que era otra forma de regimiento, los electores de Baviera, lo vemos en la historia. Pero la reflexión que yo quiero que nos hagamos es por el caso de lo que llamaron América Latina, y después nos metemos en el tema de Colombia. ¿Quién se inventó el concepto de América Latina? Eso no fue de Trump. Un chileno, o sea, un chileno lo inventó en el siglo XIX, pero fue un germano el que se inventó el concepto de América, por Américo. Exacto. Entonces, América Latina es una invención. Está bajo de volumen. Bueno, espere, sino que como ahí tengo muy mal ubicado eso, ahorita lo cuadramos. Bueno, estamos hablando inicialmente de qué es un tributo, de dónde viene y quién tiene la carga y a quién favorece. Eso me encanta. Vamos a hablar un momentito de por qué se dio la Revolución Francesa. Porque el pueblo estaba aguantando hambre y había unas clases holgazanas que, aparte de que no ponían impuestos, vivían de cuenta del trabajo del pueblo y también de una nueva clase que estaba creciendo, que era la burguesía. ¿De dónde viene la palabra burguesía? Viene de Burgos. ¿Y qué significa Burgos? Ciudades. Entonces, en ese proceso de crecimiento de la burguesía, se empieza a dar primero el mercantilismo, después se da la fisiocracia y luego ya lo que conocemos como el capitalismo moderno. ¿Qué es fisiocracia? La fisiocracia es una doctrina económica en donde se consideraba que la riqueza está en la tierra. Entonces, la fisiocracia, de cierta manera, ¿Una especie de feudalismo qué? sí, es una forma de feudalismo, pero más reciente, más del siglo XVIII, es una escuela económica más del siglo XVIII, pero es en el siglo XVIII cuando nace el capitalismo moderno, con un señor que ni siquiera era economista, que era filósofo, Adam Smith, que él habla de la mano invisible del mercado, y a partir de esa teoría de la mano invisible del mercado, se construye la nueva etapa de la economía,
en donde hay otro señor llamado Ricardo que es muy importante para establecer la teoría del valor, y otro señor que empieza a estudiar el capitalismo, pero desde un enfoque que ya se llama dialéctico en términos de clases dominantes, clases dominadas. Marx empieza a hablar del valor de uso, el valor de cambio, de la plusvalía, el plusvalor, y a notar que la Revolución Francesa solamente favoreció a la burguesía. Es decir, en la teoría de Marx se mantuvo la lucha de clases. Pero, ¿qué pasa en países como Colombia? Que se construyó una republiqueta en la que se mantuvieron instituciones coloniales como la Iglesia Católica, como algunos elementos de la cultura romana, de la cultura griega, elementos árabes que también llegaron. Y acá ha habido un eterno problema que tiene que ver con la tierra. ¿Quiénes han sido los dueños de la tierra en Colombia? La iglesia, inicialmente la iglesia y después otros terratenientes, y últimamente los paramilitares se han adueñado de muchas tierras. Pero ¿quiénes son realmente los dueños de las tierras? Y también recuerden el Código Urdaneta. El Código Urdaneta le entregó el territorio, el subsuelo colombiano a Estados Unidos. Estamos hablando desde 1951. Código Urdaneta, que Urdaneta fue el presidente encargado por Laureano Gómez. Sí. La concesión barco, la concesión de mares, 1900, concesión barco, concesión de mares, 1905, en el quinquenio De Rafael Reyes. Rafael Reyes, Sí, señor. que son Barranca Bermeja y Cerro Matoso. Esas dos concesiones que existen hasta hoy, que son petroleros, tienen que ver con inclusive con Virgilio Barco Vargas, Virgilio Barco Martínez, papá de Virgilio Barco Vargas. Y en estos momentos, inclusive un loco por ahí que acabó de salir, un viejo hijo de puta, que acabó de salir de la junta de Ecopetrol, Luigi. Tiene que ver con esos locos, con ese paseo. Bueno, y también hay que hablar de las concesiones que dio Marco Fidel Suárez. Recuerden que Marco Fidel Suárez fue presidente de Colombia entre 1918 y 1921. Entonces miren, está el tema de Rafael Reyes, el tema de Marco Fidel Suárez, la masacre en las bananeras, patrocinada por la United Fruit Company. El presidente era Miguel Abadía Méndez. El Código Urdaneta, que el presidente era Laureano, que compitió contra él mismo, como habían matado a Gaitán. Entonces el Laureano, que era nazi y luego se volvió pro gringo. Profe, pero pues para que como que especifiquemos un poquito acerca de lo de la definición de tributo, ya lo habíamos hablado la vez pasada cuando hablábamos pues, sobre las reformas tributarias, recordando pues que la definición viene desde la época también feudal. Ajá. Que rendir tributo es como una especie de uno supeditarse al que tiene el poder en ese momento, ¿cierto? El que tiene el poder en ese momento se supone que es dueño de la producción, dueño de la tierra, y entonces los campesinos tenían que darle una parte de lo que cosechaban, etcétera, ¿cierto? Y ese mecanismo ha venido, pues ha subsistido, a pesar de que se acabó la época feudal, a pesar de que ha existido el capitalismo y etcétera, se convirtió ya no en darle un tributo al rey, no por mandamiento divino, sino ya darle un tributo a la figura del Estado, ¿cierto? Entonces ahí el Estado se convierte como en el parásito de la sociedad, porque tenemos que mantenerlo. Y pues, yo vuelvo y digo que lo triste o lo difícil de esa situación es que nosotros como pueblo nos duele mucho tener que rendirle tributo, tener que pagar impuestos a ese Estado, un Estado pues que se ha caracterizado por ser corrupto, por ser narcotraficante, paramilitar, y que de todas maneras nosotros no vemos cómo esos impuestos se ven reflejados en el desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Porque se dice pues que el desarrollo, el progreso,
eso nos va a traer más riqueza, que vamos a salir de pobres, pero nosotros lo que vemos es que siempre llegan las grandes multinacionales, y siempre llegan las empresas del Estado, las empresas de los privados, y se hacen ricos ellos, nos meten un montón de impuestos a nosotros, más grandes que los que pagan ellos, y nosotros no vemos el progreso por ninguna parte, ¿cierto? Entonces también como el tema de hoy es analizar la reforma tributaria de Petro, se supone que Petro es el cambio, que Petro es la revolución, es la izquierda, el que nos va a poner a vivir sabroso. Entonces también para que pensemos un poquito en si esa reforma tributaria, en si esos impuestos que nosotros tenemos que pagar, que estamos obligados a pagar con Petro, si realmente van a traer progreso a la gente del común, a nosotros, los ciudadanos de a pie, o si realmente es otra forma más de mantener a los mismos parásitos de siempre. Sí, es una inquietud muy pertinente, porque quiero que hagamos una distinción conceptual para diferenciar entre gobierno y Estado, que son dos conceptos que se usan como sinónimos, pero no son sinónimos. Teóricamente hablando, el concepto de Estado es un triángulo que es territorio, población y poder, pero por vicio lingüístico se ha entendido el gobierno como la cara visible del Estado, pero el gobierno es solamente una representación del voto, que hay que discutir también todas las fallas que tiene el sistema electoral. Entonces, 11 millones y pico de personas creyeron en un gobierno para que ese gobierno representara al Estado. Y lo que ha hecho Petro es bastante debatible, porque si bien se han hecho algunos cambios, por ejemplo, pues es la primera vez que uno ve a indígenas en cargos burocráticos, es un cambio. Es la primera vez que FECODE participa en un empalme presidencial. Es la primera vez que una mujer afro está en la vicepresidencia. Y es la primera vez que un ex guerrillero se monta con voto, porque ya habíamos tenido presidentes que hayan sido guerrilleros, pero se hayan montado por la fuerza, como Simón Bolívar, como Francisco de Paula Santander, como Tomás Cipriano de Mosquera, como el general Melo, Rojas Pinilla, aunque él no era guerrillero, porque él hacía parte del conservatismo spinista, y él llegó a la guerra de Corea y dio ese golpe de estado porque vio el país jodido y vio que Urdaneta estaba acabando con todo, que Laureano Gómez estaba enfermo y que aún así la violencia se había quintuplicado por el magnicidio contra Gaitán. Entonces, volviendo a la cuestión del compañero, que es muy importante, la pregunta principal es: ¿quién pone el dinero y cómo se distribuye? Es siempre que se haga una reforma tributaria hay que preguntarse eso. En la época anterior, la plata la estaba poniendo la burguesía y el trabajo, el proletariado, que en esa época no era proletariado, eran esclavos. Los esclavos y la burguesía ponían el trabajo y los otros se quedaban con las ganancias. Ahora, lo que se busca en este momento es supuestamente reinvertir un dinero para pago de deuda y también para inversión social, que lo llaman gasto social, que de hecho llamarlo gasto social es como llamarlo despectivamente, como no es un gasto social. Yo prefiero llamarlo inversión social. Es que es una inversión. Es una inversión porque inicialmente la reforma tributaria se pensó para 60 billones y se terminó haciendo por 20. ¿Pero por qué? Porque se cayó el impuesto a las megapensiones, que entre otras cosas, eso también hizo que se fuera bajando el precio. Y lo otro es: ¿a quién le debe favores políticos Petro? Porque Petro tiene un ministro que era de Santos en educación. ¿Por qué tiene un ministro de Hacienda? Es que para no generar miedo a los inversores. Ocampo es un ministro
para no espantar los inversionistas supuestamente. Entonces, yo a Petro lo veo muy condicionado, porque si bien nuestro régimen es un poco presidencialista, no es tan presidencialista como en la época de la regeneración, porque el presidente duraba 6 años, pero tampoco es un régimen tampoco presidencialista como el de Estados Unidos de Colombia, que el presidente solamente duraba 2 años. Entonces, estamos ahí en un régimen semipresidencialista, en mi opinión, y Petro depende de otros poderes. Petro depende del legislativo, y en el legislativo Colombia Humana, que es el partido de Petro, no es mayoría, ni siquiera el pacto histórico, en donde hay gente que es marxista, gente que es de centro derecha como la gente del partido de la U, hay hasta conservadores, católicos. Entonces, lo que yo veo de esta reforma es que tenemos que preguntarnos qué es la clase media, qué es la clase alta y qué es la clase baja. Uno de los opositores en contra de la reforma de Petro es el señor Miguel Uribe Turbay, el nieto de Julio César Turbay Ayala, el famosísimo de hay que robar en sus justas proporciones, del estatuto antiterrorista de Turbay, el mismo que puso Uribe en la aeronáutica civil. Entonces, ¿qué dice el nieto de Turbay Ayala? Él dice que una persona que en Colombia gane 10 millones de pesos mensuales es clase media. ¿Y ustedes qué opinan de eso? De 20 a 60 millones. ¿Ustedes qué piensan de eso que dice Turbay? Uribe Turbay. Realmente, ¿cuántas personas en Colombia se dan el lujo de ganar 10 millones mensuales? Y por ejemplo, ojalá, ni los de planta ganan eso, ni los de planta. Pero les pongo este caso. Si alguien que gana 10 millones de pesos colombianos mensuales le cobran un 6,2 de impuestos, son 620.000 pesos. Esa persona ya es pobre por eso. O sea, la reforma tributaria ya le empobreció. O sea, yo, a decir verdad, yo estoy a favor de la reforma, pero también estoy en la tónica de Camilo. O sea, esa plata tiene que ser para la inversión social, y el pago de deuda se puede hacer con otros ingresos del Estado. ¿Como cuál? Por ejemplo, normalizar relaciones con Nicolás Maduro le permite el ingreso de millones de dólares al país. ¿Por qué no nos contás el presupuesto de la nación? No, como por claridad. O sea, ¿cuál es la parte del presupuesto que se va para pagar deuda externa y para gastos del Estado y para inversión social? Pero eso ya no está definido desde Duque. Sí, no, y desde mucho antes, sino para claridad. No, y ya está definido también. Y para contextualizar. Pero eso se vuelve a definir cada año, ¿cierto? Y además que los 20 billones de la reforma tributaria no hacen parte ya de ese presupuesto nacional que se tenía. Porque miren, en esto no hay un acuerdo. Por ejemplo, este señor Gilberto Tobón Sanín, él dice que el 75% es para pagar deuda. En cambio, Petro dice otra cosa. Petro, y hasta en campaña lo dijo, o sea, Petro dice que la mitad de lo que se recoja es para pagar deuda y la otra mitad para inversión social. Eso lo dijo Petro, pero Gilberto Tobón dice que es 75 para deuda, que porque la deuda externa ya está inmensa. Y si ustedes miran, la deuda externa en el gobierno de Pastrana era la mitad de lo que es ahora. Entonces, en estos gobiernos uribistas la deuda externa se duplicó. Entonces hay un déficit aproximadamente de 80 billones en el presupuesto de la nación. Y eso que algunos dicen que son 83 billones, en eso tampoco hay como un acuerdo. Pero lo cierto del caso es que Petro tiene que saber distribuir bien los recursos. Por ejemplo, en educación se aumentó 10,2%, que son como 5 billones y algo.
Y ustedes se ponen a mirar y Petro había hablado de 14 billones, pero había hablado de 14 billones haciendo una reforma tributaria de 60 billones. Entonces, vea que todo se va cortando. Entonces ya para educación solo 5 billones. Y son más de 30 universidades del estado. Y por ejemplo, la Universidad del Atlántico, la familia Char la maneja. En la Amazonía la manejan los clanes. En Santander también la manejan los clanes. Entonces, las universidades están llenas de corrupción. Entonces, o sea, nada nos ganamos con que Petro le aumente billones el presupuesto a la educación superior si adentro la siguen manejando clanes y se la siguen robando. Y ya hay una modificación, pues con el tema de que el ICETEX ya no va a comprar, pues ya no va a tener intereses. Exacto. Ya esas universidades privadas ya le aumentaron al valor de lo que es la matrícula, pues y todo. O sea, ya en la educación superior, eso, la misma corrupción de ellos. Y si el docente de cátedra sigue ganando esa miseria que gana, no va a haber cambio tampoco. Mire, y otra cosa, Ariel Ávila en su canal de YouTube y en su página de Facebook está denunciando las universidades estatales que están llenas de corrupción, que tienen conflicto de intereses, politiquería. Ya denunció a 3. En el video de ayer denunció lo del clan de los Char, lo de la Amazonía, y también denunció lo de Santander. Y él dice que va a denunciar más. Vamos a ver qué dice la Universidad de Antioquia, porque la Universidad de Antioquia tiene un déficit impresionante. Entonces, nada se gana con que se cambie de gobierno si la inflación pasó del 6 al 10%. Entonces, prácticamente es como subir el salario mínimo un 20%, aumentar el presupuesto de educación 10%, pero si la inflación sube al 12%, por poner cualquier ejemplo, no se hace nada, se duplicó la inflación. Y miren que Rusia es el país más sancionado del mundo y Rusia tiene la misma inflación que Colombia, un 10%. Ucrania la tiene 21%. Líbano es el país que tiene más inflación. Después Venezuela y Argentina. Entonces, hay que analizar muchas cosas, porque solamente cuando uno piensa todo con cabeza fría, se da cuenta realmente en dónde podría estar el cambio. Al Ministerio de Agricultura se le duplicó el presupuesto. Y yo eso lo entiendo por la búsqueda de la soberanía alimentaria. Porque la mayoría de alimentos son importados. Los fertilizantes duplican el valor de los alimentos. Entonces, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado una escasez de fertilizantes. Y la ley de la economía dice que si hay escasez, los precios suben y eso genera inflación. Entonces, ¿qué está haciendo Petro? Petro está comprando tierras a campesinos ricos y a terratenientes y está alquilando esas tierras a humildes campesinos para que las cultiven. O sea, lo que está haciendo el gobierno de Petro es cultivar o poner a cultivar a la gente para no importar tantos alimentos, porque el conflicto entre Rusia y Ucrania parece que se va a alargar. Eso no se va a solucionar tan fácilmente. Entonces va a seguir habiendo escasez de trigo, de fertilizantes, de gas natural, que ahí está Europa jodida. Europa está en una inflación terrible. Y Estados Unidos tiene la peor inflación de los últimos 40 años. Entonces todo eso lo está pensando Petro y está proponiendo que se busque la mayor cercanía a una soberanía alimentaria. Y también hay que recordar el impacto que han tenido los tratados de libre comercio, empezando por el que se firmó entre Barack Obama y Juan Manuel Santos, que eso también encareció los alimentos. Miren, en el Huila botaron 1 millón de toneladas de arroz, solo porque violaba los derechos de autor del Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos. O sea, un país en donde la gente muere de hambre y botan 1 millón, 1 millón de toneladas de arroz, eso no.
O sea, en una tonelada de arroz, digo. O sea, eso es increíble. Fue una cifra exagerada. No fue una tonelada. Más de No, un no. millón de- No, como el año está bien. A ver, es que cuando vimos el tema del Huila, sí, fue una tonelada de arroz, no fue un millón, fue una tonelada de arroz. No, pero no fue una tonelada, profe, fueron miles de toneladas. Bueno, realmente la cifra que yo vi fue en un medio de comunicación, entonces no puedo decir cuál es la cifra exacta, si fue un millón o si fue miles, pero sí botaron mucho arroz en el Huila para cumplir con los derechos de autor del Tratado de Libre Comercio. Y otro tema muy importante que también hay que considerar, se está despilfarrando mucho dinero por un tema que han dejado gobiernos pasados. El tema de la gasolina es un déficit que dejó el gobierno pasado, pero lo tiene que pagar este gobierno. Y también hay otro tema que preocupa bastante y que ese tema sí escapa de la responsabilidad de los gobiernos y es el invierno. Que estamos teniendo uno de los peores inviernos de la historia y por eso la gobernación de Antioquia, por ejemplo, tuvo que destinar miles de millones de pesos a enfrentar las inclemencias del invierno. Entonces, es otro tema que también hay que considerar. Y por otro lado, hay otro asunto que preocupa bastante y con este pues quiero que cerremos el tema.